Muchas gracias por conectarse. Apenas falta un minuto, pero bueno, mucho gusto de estar en esa sesión número 2, Textos y Visiones del Mundo. Buenas tardes, muy buenas tardes. Eh, pues trataremos de arrancar lo más pronto posible, en particular porque hay varias cosas de las cuales hablar. No sé si Yehuda o me externaron algunas dudas a través de los correos electrónicos que voy a dar salida en general, ¿no? Entonces, nada más déjenme revisarlo en mi correo. Eh, Aquí está. Ay, no, espérenme. Aquí está. En las sesiones anteriores, ustedes, no solo ustedes, sino toda la generación de G75, que son ustedes, estaba en particular intentando mostrar dudas sobre los contenidos de la clase, ¿no? Entonces yo lo que hice fue sintetizar algunas cosas que me parecen importantes. También te saludo, Sol. Muy buenos días todavía, de hecho. Gracias por conectarte esta tarde, noche. Y les decía que hay algunos textos que me gustaría que nos enviara o sea, que revisáramos la temática. eh, y hay algunas preguntas que pueden parecer un poco obvias, pero que en realidad no lo son. Entonces quería dar primero salida a eso. Obviamente los saludo con muchísimo gusto esta tarde de mañana tarde, viernes 29 de agosto 2025. Gracias por conectarse para esta sesión número 2 del módulo 4. Y les decía que estoy o voy a intentar dar salida lo más pronto posible a algunas preguntas que hicieron ustedes en una sesión con su asesora de la didáctica del conocimiento. Ella hace una sesión general donde también explica contenidos del módulo hoy de la semana, pero ustedes le expresaron algunas dudas concretas. Entonces esas dudas me las paso. No sé si fue alguno de ustedes o probablemente cualquier miembro de la generación. De todos modos, de cualquier manera, no importa, ¿no? Yo puedo dar salida. Si ustedes no preguntaron eso, no les va a hacer nada, no les va a hacer daño conocer esta información y por ahí puede coincidir con alguna cosa que ustedes también hayan preguntado, ¿no? Entonces en ese aspecto creo que está todo bien. Dice, por ejemplo, voy a darle salida rapidísimo y esa es la orden del día en particular porque de pronto puede haber información, me gustaría que hiciéramos un ejercicio, que ustedes interactúen, eso es muy importante para mí, como ya lo saben, entonces, bueno, pues por eso. Eh, Dice, la primera pregunta o duda es, para el texto de la verdad sospechosa de la actividad uno, ¿es necesario leer los 3 actos? La respuesta es sí, tienes que leer la obra completa para darte cuenta de la trama, de los personajes, del contexto, de el tiempo, del tipo de texto que es, etcétera, ¿no? Entonces todo eso va a estar supeditado a que tú leas el fragmento completo. De la misma forma que debes leer el poema completo de Sor Juana, que en realidad es muy corto, y El Rey Burgués, el cuento de Rubén Darío, que es de mediana extensión, digámoslo así, pero la obra, pues sí es larga, ¿no? De todos modos está explicado. Sugiero que si en algún momento no alcanzas a leer todo, sugiero yo que lo que puedas hacer es eh, conseguirte un resumen en la parte final. En el último acto, por ejemplo, sí, pero sí tienes que leer y saber lo básico, porque hay muchas cosas que si no las lees es muy notorio cuando respondes que no lo leíste, ¿no? Entonces, nada más repito, esa parte me parece indispensable y fundamental a la hora de contestar. Otra pregunta dice, ejemplos para realizar la tabla de la actividad integradora uno. Esos ejemplos ya se los expliqué el lunes pasado. Son los ejemplos que tienen que ver con la actividad, cómo llenarla, qué poner, fuentes de referencia, que sí, que no, etcétera, ¿no? Y sobre todo en función de fondo y forma, que es algo que no alcancé a ver como me hubiera gustado el otro día, pero que voy a explorar hoy sí de manera un poco más general, un poco más, lo voy a tener un poco más. Dice tipos de lenguaje que existen de la actividad integradora 2. ¿A qué se refiere con los tipos de lenguaje? Sería formal e informal. El formal estaría más cercano a lo que se escribe en la escuela, a los textos académicos, a los textos no literarios también, como una noticia y demás, son lenguaje formal. Y el lenguaje informal sería más el lenguaje que utilizamos en nuestra comunidad, en la calle, en nuestra casa, con nuestros familiares, donde hay un vínculo de confianza. Ese material es el que podríamos... Un segundo, por favor. Hola, sí. Entonces, ese material es el que sin duda podríamos nosotros utilizar, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces les decía,
también nos presentan o nos sugieren algunos temas. Uno de los temas es, por ejemplo, textos literarios, tipos de género, contexto y referencias bibliográficas. Todos esos textos, absolutamente todos, ya los vi el día miércoles en la sesión número 1, que es donde me presenté. Entonces, si tienen dudas sobre esto, por ejemplo, textos literarios, pusimos un video que es texto literario y no literario. Pusimos los tipos de géneros, también lírico, dramático y narrativo. Ustedes hicieron un ejercicio sobre ellos. Yehuda, Aldo y Sol, si no me equivoco, espero no estar equivocado al respecto. Y hablamos también del contexto del autor y contexto de la obra, les revisé cómo llenarlo. Después también hablamos de manera extensa de las referencias bibliográficas. Hoy vamos también a hablar sobre eso y me gustaría que ustedes revisaran cuestiones generales que les puedan ayudar muchísimo a revisar sus actividades integradoras, ¿no? Entonces, los ejemplos ya se los coloqué. Y lo que sí debo insistir es el uso responsable de las fuentes de referencia, por favor, en sus actividades. Algunos de ustedes que ya fueron calificados en estos días, les pedí, por favor, que tuvieran muchísimo cuidado a la hora de colocar sus fuentes de referencia. ¿Por qué debes tener cuidado a la hora de colocar tus fuentes de referencia? Por la sencillísima razón de que si no lo colocas podrías estar cometiendo un plagio. En ninguno de los casos, al menos no todavía, encontré un plagio completo, es decir, un plagio que tuviera el 100% de información tomada de un lugar que no es el que les corresponde, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues yo pongo el 0 desafortunadamente y pues eso puede acarrearles problemas en su expediente digital. Sin embargo, en el momento en que yo detecto un grado de plagio, aunque no sea completo, pues obviamente resto los puntos necesarios para ese porcentaje de plagio, ¿no? Entonces, pues nada más repito, ahí tengan muchísimo cuidado en ese sentido, porque son cosas que deberíamos cuidar, ustedes deberían atender y que no pueden pasarse por alto porque ya les va a costar puntos esta semana y desafortunadamente les puede costar más puntos la próxima semana porque esta información ya se dio hoy. Entonces, no sé si me explico. Ya hubo una primera, digamos, una primera sugerencia, la siguiente también. La siguiente ya no, va a haber un poco más estricto descuento de puntos. Otra cosa que quería enfatizar también es el uso de inteligencia artificial. Es importantísimo e indispensable que ustedes tengan mucho cuidado y responsabilidad a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Detecté varios de ustedes que utilizaron la inteligencia artificial. Como les dije y lo vuelvo a repetir por si no vieron el video anterior y pueden ver este, no tiene absolutamente nada de malo utilizar inteligencia artificial. Lo que sí tiene mucho de malo es utilizar la inteligencia artificial como si fuera mía. O sea, como si yo hubiera hecho lo que se supone que hicieron otras personas, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar inteligencia artificial, no lo recomiendo para articular las respuestas. En el momento en que yo me doy cuenta que es inteligencia artificial, les hago una recomendación amable esta semana de que no utilicen la inteligencia artificial. Si ustedes van a corregir sus textos escritos, solo les puede corregir la ortografía, los acentos y la forma de escritura. No les, o sea, colocar S por C, acentos, G, J, B, V, eso sí, Z, S, C, eso les puede corregir. Ahí está permitido. Pero si les altera la forma de escritura y ustedes no ponen como fuente de referencia, eso va a ser un plagio la próxima semana. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado en ese aspecto, por favor, porque ahí sí voy a ser bastante estricto en ese sentido, ¿no? Entonces, no me voy a detener si se trata de una utilización incorrecta o indebida de inteligencia artificial, se les voy a hacer notar, ¿no? Entonces, es muy importante que en ese sentido te quería aclarar esta parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar diciendo, bueno, con el objetivo de la sesión número 2 es que ustedes se familiaricen con algunos temas de la semana, los vamos a ver más adelante. También que practiquen, me interesa mucho que practiquen hoy la colocación de fuentes de referencia para que vean cómo se utiliza. Y de cara a la próxima semana, a la sesión número 3, que ahí dice me equivoqué, una disculpa, sepan cómo colocar fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis. Eso es importante. Luego viene ahí lo que hay que saber, temas de la semana, reglas de comunicación virtual que siempre revisamos, actividades integradoras 1 y 2. Las voy a explicar brevemente porque ya las expliqué, porque me interesan otras cosas, más bien. La cuestión del plagio,
actividades de reforzamiento, que es donde me interesa mucho que ustedes practiquen cómo se utiliza una fuente de referencia, qué es una paráfrasis, qué es una cita textual, cómo se utilizan, cómo se ponen, sobre todo porque la van a usar muchísimo la próxima semana. ¿Cuáles serían los temas de la sesión número 3 y la despedida de esta semana, ¿no? Espero que esté siendo productiva la semana para ustedes y me gustaría que ustedes comenzaran esta productiva semana. Bueno, primero les paso las reglas de comunicación virtual, que es saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de la plataforma, foros de aprendizaje y correo, cosa que hemos estado haciendo de manera cotidiana, respetar postura de los miembros de la comunidad en todos los espacios, escribir correctamente el nombre de la persona al que te diriges, ser claro, cortés durante participaciones en los espacios de plataforma, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Eso vale también para sus trabajos. Un exceso de errores ortográficos, de acentuaciones mal puestas de una palabra por otra, de palabras que no se escriben con todas sus letras, y equivale a un descuento mucho mayor de puntos que he estado viendo en sus actividades, sobre todo la 1 y la 2 también, pero bueno, en particular más la 1. Escribir de acuerdo con normas ortográficas, respetar la privacidad de la información de los demás, procurar ser breve y conciso. Breve y conciso se permite a menos que yo les indique lo contrario. Asegúrate de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información. Eso es básicamente una fuente de referencia, ¿no? Y hoy vamos a trabajar en particular con eso, pero bueno, los conocimientos previos que me gustaría que practicáramos el día de hoy son conocimientos sobre acentuación. Entonces me gustaría que Eve o Ib, no sé, Eve, Yehuda, Sol y Aldo, vamos a hacer un pequeño juego que tiene que ver con acentuación. Tienen que contestarnos, es importante que lo contesten y que no se distraigan con eso. Pregunta 1, Yehuda, Sol, Eve y Aldo, en ese orden. Yehuda, contéstame, cómic, aguda, grave, esdrújula. Te quedan 15 segundos. Si alguien más contesta, les quedan 10 segundos. Avísenme, igual tal vez no entendieron el texto o el ejercicio, ya lo contesté yo. Sol, te toca. Papelucho, aguda, grave, esdrújula. Hola, de hecho era grave, te ayudé porque me estaba angustiando de que no contestaran. Pero bueno, le toca a Eve, viñeta. Eve, viñeta. Le toca Aldo, por favor. Bueno, va un bonus que yo lo hago. No, no te preocupes, ya sabes la ronda, es normal, no pasa nada. Así que le toca en ese orden, ¿eh? Ahorita va a cerrar Aldo y luego Yehuda, Sol, Eve, Aldo. Ahí está, les gané 100 puntos. Así que te toca ahora sí, Aldo. Casimiro. Aguda, grave, esdrújula sobre... no, aguda, grave, esdrújula nada más. Listo. Yehuda, adelante. Después de Yehuda, se prepara Sol, por favor.
Quedan 10 segundos. Listo, Sol. Es para que se despierten un poquito y empecemos ya con... Pero tiene que ver con literatura, obviamente. Sol. Bien. Uy, perdón. Eve. Esta es la regla. Aquí tienen que determinar la regla. Si no quieren ponerme ABC, si no quieren ponerme aguda, grave, esdrújula, solamente pónganme ABC. Contesté la primera que me vino ahí, ¿eh? Aldo. Va a poder pasar otra vez cada uno. Bien. Yehuda, te toca. Esdrújulas. A ver. Listo, bien. Sol. Bueno, yo escojo, a ver si no les hago perder puntos. Uy. O sea, que sí que va a ir más rápido. Así que se tienen que apurar. Sol. Va muy rápido, ¿eh? Eve. Eve, si no me puedes contestar... Ah, perdón. No era verdadero, de hecho. Aldo, te toca. Este ya está, creo que en velocidad normal. Aldo. Yehuda, te toca. Quedan un par solamente, Yehuda y Sol van a alcanzar a contestar. Listo, les hice ganar puntos, 200. Yehuda, ahora sí te toca.
Todas las palabras llevan acento, pero no ortográfico, Yehuda. Todas las palabras se pronuncian con un acento, pero no, lo llevan ortográfico. Tilde gráfica. El tilde o la tilde es la marca gráfica. Yo creo que se les acabo de decir, Sol. No, no, no te preocupes. Imagino que falso es no. Yo eso entendí. Pero bueno, ya terminamos. Era un poco para que se habituaran un poquito a estas cosas y que básicamente se acostumbren a este tipo de cosas y a este tipo de prácticas sobre todo. En particular, ya que pasamos esta etapa, digámoslo así, de las acentuaciones, pues lo que viene ahora es mostrarles, ahora sí, cosas que, sobre todo el primer tema que es fondo y forma, quería mostrárselos desde la semana anterior. Fondo y forma, géneros literarios, citas textuales y paráfrasis. Me gustaría que empezáramos con el anterior, solo quiero mencionarlo, pero no quiero dejar de hacerlo. Es que me tengo que regresar porque no lo vi la semana anterior. Y hay un ejercicio al respecto. Fondo y forma es el material que considero el más importante de toda esta primera semana y en general de las semanas siguientes es muy muy importante y se trata sobre todo de las mejores formas de que ustedes pueden analizar un texto literario. Un texto literario se determina, obviamente, si ustedes... un texto literario se puede analizar si ustedes siguen estos parámetros, en particular el texto narrativo y el texto teatral. El texto lírico o poético no se puede analizar tanto así, pero admite algunas ocasiones. Yo estoy literalmente, le saqué una copia, una foto y la copié en mi presentación al material que se llama fondo y forma. Sobre todo en la actividad integrada número 2, les piden que expliquen cuál es el fondo y forma de un texto que ustedes hicieron. En la actividad integradora 1, les piden que ustedes apliquen el texto, ¿no? Entonces, bueno, pues más bien son ese tipo de cosas en las que yo les quería enfatizar. Fondo y forma. Fondo no es nada más los pensamientos, porque se están quedando en esas. Cuando me están contestando la actividad 2, se están quedando en esas, donde dice, se refiere a ideas, pensamientos, emociones y problemas que el autor intenta comunicar. Eso es una cosa, pero no es lo único. Entonces, si ustedes solo me contestan que el fondo es el mensaje, eso no es lo único que hay. Es importante que revisen todo el material. La forma simplemente si es verso o prosa. Verso si es renglones chiquitos, como en el caso de Sor Juana. Prosa si es todo el renglón, como en el caso de El Rey Burgués. Esas son las dos diferencias. Lo que me interesa mucho es esto, que ustedes se aprendan o manejen con cierta facilidad los conceptos que tienen que ver con el fondo y forma, ¿no? Entonces, nada más les aclaro que pues, por ahí sí es importante que ustedes se familiaricen con esos 6 conceptos. Es importantísimo que se familiaricen con esos 6 conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Como bien dice ahí, argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. No solo que los definan, por eso en muchas de las retroalimentaciones que yo les estoy haciendo, en particular en los textos, les estoy poniendo cuál es el argumento de la obra, cuál es el tema. Si ustedes me dicen el tema, no, perdón, la acción, me ponen, son los hechos que suceden en una obra, pero solo ponen eso sin distinguirlo entre exposición, nudo y desenlace, yo les pongo siempre, tienes que colocar exposición, nudo o clímax, que es lo mismo, y desenlace. Me los tienes que poner los 3, porque si no está incompleto tu análisis. Ten mucho cuidado con eso. La acción es cómo pasan las cosas, pero cómo se dividen dentro de lo que está pasando, ¿no? En la obra de teatro, cómo empieza, cuál es el momento en que pasa lo más emocionante y cuál es el final. Son 3 cosas y momentos diferentes, los tienen que marcar los 3. En el tiempo, por favor, no me pongan presente, pasado y futuro, porque eso no es lo que les está pidiendo. Es objetivo, subjetivo, objetivo y subjetivo. Son los 2 tiempos teóricos que se le están pidiendo ahora. ¿Cuál es el que está hecho para el texto? El espacio es donde se desarrolla la obra. Me tienen que decir, se desarrolla en Madrid y por qué es importante la obra. Y al final los personajes, si ustedes dicen que tiene 5 personajes, me tienen que decir cuál es la función que cumplen esos 5 personajes. Es decir, cuál es el principal, cuál es el secundario, cuál es el ambiental, etcétera, ¿no?
Esto es lo básico para poder analizar un texto literario. Esto es lo que les piden en la actividad uno y después se los van a pedir también en la actividad número 2, pero cuando ustedes explican un texto propio, un texto que ustedes llevaron a cabo. Entonces, no quería dejar de detenerme en esta parte. Sé que lo estoy haciendo tal vez muy rápido, pero no quería olvidarme de esta sesión o esta parte porque me parece muy importante. Ahorita vamos a hablar sobre eso, de hecho. Eh, nada más, recuérdenme por favor, alguno de ustedes si quiere participar, es parte de su participación, cuáles son los textos literarios y los no literarios. Díganme por favor si tienen por ahí un ejemplo, sería mucho mejor. ¿Cuáles son los textos literarios y no literarios? ¿Cuál es la diferencia entre textos literarios y no literarios? Repito. Yehuda nos dice, literarios son cuentos, obras de teatro y no literarios noticias y recetas de cocina. Son varios ejemplos de los que pusimos en el video y qué bueno que lo estén recordando porque a continuación van a tener que trabajar ustedes solos. Vamos a ver uno que se llama fondo y forma y les voy a dar tiempo para que ustedes lo analicen. Acabamos de hablar de fondo y forma. Acabo de revisarlos. Bueno, antes de esto, dice Sol, los textos literarios son aquellos que se escriben con alguna intención artística, por ejemplo, cuentos, novelas y poemas. Excelente, perfecto. Y es justo a lo que nos vamos a dedicar en este módulo 4 que empezó el miércoles. Justamente eso. Es decir, aquellos como cuentos, novelas y poemas son, ahí faltó tal vez obras de teatro, es lo que vamos a dedicarnos a revisar todas estas semanas, estas 4 semanas que nos quedan. Entonces ahí, por ejemplo, les voy a dar yo un texto de fondo y forma, les voy a dar un texto y ustedes van a tener que analizar el texto literario, lo que ustedes quieran de forma. ¿Cuál es lo que voy a analizar en un texto literario? Argumento, tiempo, espacio, personajes, etcétera, ¿no? Son 6 conceptos que ustedes tienen que desarrollar. Tal vez no lo desarrollen todos, pero por lo menos quiero que ustedes desarrollen dos cada uno sería muy apropiado, ¿vale? Por favor, pónganle en su pantalla un pulgar arriba si ustedes comprendieron la instrucción y si no, la vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Repito, todos están de acuerdo de lo que tienen que hacer. Voy a poner un texto y ustedes tienen que analizar el fondo y forma. Va el texto, adelante. Todo lo que pueden analizar de fondo y forma les voy a dar 5 minutos.
Les voy a poner los conceptos. Avísenme por favor si están trabajando en eso. Si no, podemos cambiar a otra cosa. No pasa nada. A ver, llegó el primero. Es un texto narrativo, bien. Con un toque de fantasía por lo del genio. Está escrito en tercera persona y tiene un lenguaje sencillo. Bien. De los conceptos que les pedí relacionar, ¿cuál podrías explicar? Aldo dice, fondo, un genio y un cliente, pero en realidad se habla del marketing vender. Eh, Narración con un toque humorístico persuasivo. Si ustedes revisan lo que les acabo de poner, necesito que lo desglosen de esa forma. Es decir, cuál es el argumento, cuál es el tema, cuáles son los personajes y cómo se dividen, qué tiempo está escrito, qué espacio y qué acciones tiene. Porque no me lo están poniendo como se solicita en la instrucción y a lo mejor eso les hace perder puntos en sus actividades integradoras. Sugiero que lo revisen y me digan. Entonces, está bien lo que pusieron, pero no es lo que yo estoy pidiendo. Un par de minutos más, si no, no hay problema, pasamos a otra cosa.
Vamos, Eve y Sol. Y nada más, repito, o sea, es que ustedes que revisen cuáles son las instrucciones y lo que les están pidiendo. Porque les pedí estos conceptos que voy a volver a copiar, que también voy a fijar en el texto. Ya lo fijé. Y que los desarrollen como está ahí. Eso va a ser muy importante para sus actividades en general, todas las actividades, ¿no? Entonces, bueno, voy a trabajar con ustedes. Voy a poner otra vez el texto que revisaron el miércoles anterior, el del plagio, y luego vamos a trabajar estos aspectos. Ahí. Me gustaría que ustedes revisaran cómo se coloca una fuente de referencia y por qué son importantes. Entonces, primero voy a referirme a esto y luego vamos a hablar sobre las fuentes de referencia y cómo colocarlas, ¿vale? Tiempo. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral. Bueno, me detengo porque Yehuda contestó. Personajes, genio y cliente, dueño del negocio. Bien, una lámpara mágica tiene un genio que puede cumplir, pero ya tiene un amo y un objetivo es incrementar las ventas. Perfecto, ahí tenemos argumento y personajes. Obviamente, Yehuda, desarrollaste dos como yo lo pedí, pero el resto de ustedes tendría que hacer o tema, o tiempo, o espacio, o acciones, que serían lo que les están pidiendo en toda la actividad 1 y en la 2 sobre todo también. Entonces, ojo, porque si solo ponen lo que primero pusieron, su pregunta va a ser incorrecta porque no es lo que se está solicitando. Pero muy bien, muchas gracias, Yehuda. Obviamente tienes una participación y pues gracias por el trabajo. El plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global. Crear. Entonces les decía, bueno, lo que hizo Eve es nada más, le puse eso, solo Eve, hay que dividir
los tres momentos de las acciones. Listo. O sea, planteamiento, nudo, desenlace. Planteamiento, nudo, desenlace y colocarlos de esa forma. ¿Ok? Ahora sí, por favor. Este es una fuente de referencia que ustedes tienen que ordenar. Tienen que ordenar una fuente de referencia. ¿Cómo la pondrían en orden en su actividad? ¿Vale? Les voy a dar unos 5 minutos. Porque ya casi tenemos que cerrar la sesión. No, menos, 2 minutos. No cuando pongan lo que está hasta arriba, no lo pongan como todo, o sea, no lo copien, solo pongan enlace o URL. Cualquiera de estas dos es fundamental. Exacto, así son. Acciones, inicio, clímax, desenlace. Muy bien, así. Así está perfecto. Ahora, den vuelta a la página y contesten esto. ¿En qué orden debería ir una fuente de referencia al final de una actividad integradora? Adelante. Lo pueden hacer. Repito la pregunta, ¿cómo debería ordenarse estos datos en las fuentes de referencia? Con eso vamos a terminar. Yehuda. Ok, bien. ¿Alguien más? Para dar la parte final. Los demás. Los demás. ¿Cómo vamos? Voy a esperar literalmente un minuto y vemos.
Eve dice, ok, listo, gracias Eve. Gracias, Eve. Ok. Bueno, está un poquito más cerca, aunque hay que hacer correcciones, Eve. Obviamente aclaro que lo que está en el manual de citación de Prepa en línea CEP es el formato APA, que es el que utilizamos en Prepa en línea. Por lo tanto, ustedes deberían respetar eso. Entonces estaría mucho más cercano a lo que hizo Yehuda, que es apellido del autor, García AB, luego año entre paréntesis, después En la mente de Mary Shelley, que sería el título del artículo del que estoy hablando, después el nombre de la página, en este caso rtv.es, y después el enlace que bien puso Yehuda. La diferencia con lo que puso Eve solamente es colocar el año entre paréntesis y quitar el link hasta el fin, pasar el link hasta el final después del nombre de la página. Nada más les recuerdo que el nombre de la página y el link no son lo mismo, son cosas diferentes y por lo tanto deben tratarse desde ese punto de vista también, ¿no? Entonces, considero fundamental e importantísimo que ustedes lo revisen. Para finalizar, esto que están viendo, si le pueden tomar una foto o una foto de la pantalla o después ver el texto, les va a ayudar para su actividad integradora número 3, que es la de la próxima semana. En esa actividad integradora número 3, ustedes deben ver, bueno, les adelanto un poquito, ustedes tienen que revisar dos textos en la actividad integradora número 3, que es uno que se llama Frankenstein, que a lo mejor ya no lo he escuchado en películas, y otro que se llama La debutante, que es un cuento. Son cuentos muy extraños que probablemente los sorprendan porque no están acostumbrados a leer ese tipo de textos. Pues bien, tienen que leerlos y hacer una presentación con diapositivas, ya sea en Canva, ya sea en PowerPoint, ya sea en presentaciones de Google, en el lugar que ustedes quieran y el que más les guste, siempre y cuando ustedes consideren el texto general, ¿no? Es decir, que ustedes consideren material como ese que está ahí para que ustedes se puedan ayudar. ¿A qué se puedan ayudar? A contestar algunas preguntas de su actividad integral número 3. Voy a hacerlo muy rápido y voy a mostrarles la actividad para cerrar de la próxima semana. Es importante que esto que me pusieron ahorita de las fuentes de referencia lo recuerden la próxima semana, porque de lo contrario va a ser muy difícil que ustedes puedan llevarlo. Van a tener que aplicar fuentes de referencia y citas textuales y paráfrasis. Vean, aquí está la explicación de la actividad. Perdón, aquí está la explicación de la actividad. Esa actividad debe tener numeradas las diapositivas, que son 11. Aquí viene fuentes de consulta, que es la última. Por eso les pedí a ustedes que hicieran una fuente de consulta. También viene, en particular, que ustedes en algunas de las diapositivas que les piden, por ejemplo esta de Mary Shelley y su contexto, tengan que colocar tengan que colocar citas textuales y paráfrasis. Por eso les puse 2 veces el mismo video, uno el miércoles, una hoy. Tienen que revisarlo, por favor, porque sí es obligatorio colocar citas textuales y paráfrasis. Esto lo hago de cara al futuro, porque les van a pedir lo mismo en las próximas ocasiones. Y si ustedes no saben cómo llevarlo a cabo, van a tener algunos conflictos para ponerlo. ¿Ok? Eso es el adelanto que quería darles de esta semana, de la semana próxima, perdón. Y con eso termino la sesión de hoy. Si ustedes tienen tienen alguna cuestión que compartir, por favor háganmelo saber aquí o bien por medio de la plataforma virtual a través de un mensajito o de un correo electrónico. Por favor, por última vez, les pregunto, ¿dudas para despedirnos? Avísenme. De todos modos, me voy despidiendo y si hay alguien que escribe de último momento, no hay problema. Entonces me despido. Yehuda, Eve, Aldo, que estaba un poco desconectado y conectado.
Muchas gracias a ti, Yehuda, un saludo, y a Sol y Aldo que se salieron. Les agradezco profundamente haber estado en esta sesión número 2, Textos y Visiones del Mundo, semana número 1, literatura, Textos y Visiones del Mundo, semana número 1, viernes 29 de agosto de 2025. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Si tienen dudas, por favor. Gracias.